Hola amigos y hermanos queridos. Recuerdan ustedes que la vez anterior revisamos el capítulo 24 de Mateo, donde Jesús en el Monte de los Olivos comenzó a compartir acerca de los eventos que debían ocurrir antes, durante y después de su venida. Hoy vamos a comprobar con información bajada del internet y con evidencias estadísticas de que casi todas las profecías que Jesús mencionó ya se han cumplido. Bien, entonces ustedes recuerdan que en Mateo 24 Jesús empezaba primero haciendo una introducción refiriéndose a que el templo de Jerusalén que los discípulos veían en ese momento, él dijo que de eso no quedaría piedra sobre piedra, que todo esto sería derribado. Pues si ustedes van en este momento a Israel, lo que era ese increíble templo donde los judíos iban a adorar al Dios Altísimo, ahora solamente queda un muro que no es parte del templo, sino que era un muro que era parte del soporte sobre el cual se sostenía toda esta infraestructura. Actualmente de ese apoteósico edificio no queda nada y en su lugar lo que observamos es que hay una mezquita, ¿verdad? Entonces vemos que esa fue la primera profecía que se cumplió cuando Jesús mencionaba. Pero también luego más adelante en el versículo 5, Jesús menciona que vendrían muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Entonces revisé en internet y me interesó descubrir hay una obra titulada los falsos profetas, los falsos mesías, perdón, escrita por Christopher Bourseyer en 1993, donde en esta obra él llega a contabilizar alrededor de 160 falsos mesías que se habían autoproclamado en el último siglo durante la era cristiana y hasta el año 1993, ¿no verdad? Pero después de este año han habido otros falsos profetas como Maurice Clement, David Seiler, Oscar Ramiro Ortega Hernández, Alan John Miller, Lía Helen, José Luis de Jesús Miranda. Este último muy conocido porque él fue un poco más allá. Él decía que era incluso superior a Jesucristo y que él era un anticristo y comenzó a hacer que la gente se marque los 3-6 y él mismo se marcaba. Bueno, pero de ese tema hablaremos en otra ocasión. Lo que quería demostrarles es la evidencia de que esto que Jesús mencionó, que vendrían falsos profetas o falsos mesías que tomarían su nombre, ya se cumplió. Ya se cumplió. También en el mismo capítulo 24 de Mateo, Jesús decía que en el versículo 6, que huiremos de guerras y rumores de guerra, pero aunque no deberíamos turbarnos porque todo esto era necesario que acontezca. Bueno, y que se enfrentarían nación contra nación y reino contra reino. Bueno, veamos qué ha pasado en la historia de la humanidad, de todos los conflictos bélicos que han existido desde el siglo VIII. Encontré una información en el internet donde hay una página donde describe todos los conflictos que han ocurrido por siglos. Entonces observen que empiezan las guerras del siglo VII y todas estas guerras que ocurrieron en este siglo se lo resumen en 4 categorías y 18 páginas y así sucesivamente. Luego el siglo VIII, luego el siglo IX, X y lo que iba observando es que a medida que van aumentando los siglos, de repente los conflictos comienzan a incrementarse. Tanto es así que si ustedes comparan lo que ocurrió en el siglo VII con el siglo XX, donde ya tenemos de 4 categorías, 50 categorías de guerra y todas las guerras que se las podía resumir en ese siglo, en 18 páginas, en el siglo XX se resumen en 137 páginas. Entonces ustedes entenderán la diferencia grande que han ocurrido de los conflictos entre ese siglo y hasta el siglo XX. Pero lo más
preocupante es que en el siglo XXI, con apenas 21 años, en esta misma página ya hay descritas 13 categorías de conflictos y pueden ser resumidos en 73 páginas. Si ustedes observan, en 21 años llevamos casi la mitad de los conflictos que ocurrieron en el siglo anterior, porque el siglo anterior se podía resumir en 137 páginas, ahorita ya llevamos 73, casi un poco más de la mitad. Entonces, apenas con 21 años. También otra cosa que Jesús mencionaba es que aparte de las guerras, habrán pestes y hambres y terremotos. Bueno, veamos qué ha pasado con esto de las pestes. Pero también encontré información, ¿no? Que la plaga de Atenas, 430 años antes de Cristo, hasta el siglo actual, con el COVID-19, han ocurrido en la humanidad cerca de 20 grandes pandemias que han puesto en peligro la supervivencia del ser humano, ¿no verdad? 4 de ellas, las más fuertes entre las que se encuentran, la peste negra, que cobró cerca de 200 millones de personas allá por la Edad Media, la viruela, que era tan antigua desde la época mesolítica, pero incluso cuando vinieron los españoles a América, allá por el año 1520, se desató una gran epidemia que cobró la vida de cerca de 56 millones nativos, porque los indígenas de la América no tenían las defensas, no tenían los anticuerpos que ya la humanidad del viejo continente ya la tenía, ¿verdad? Y asimismo la gripe española, que asoló a cerca de 50 millones de personas durante el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué más decir del virus, del VIH? Que desde que se ha descubierto se estima que han ocurrido entre 25 y 35 millones de personas. Y ahora el coronavirus o el SARS-CoV-2, o más conocido como el COVID-19, que hasta el último informe que pude revisar de octubre 18 de 2021, se habían contabilizado 4.9 millones de fallecidos por este virus, que si bien es cierto la cifra no es tan significativa como las anteriores, porque incluso hay evidencia estadística que demuestra que más se mueren personas por la influenza o por la gripe común y corriente que por el COVID. Pero lo que pasa es que el COVID fue una situación que trajo también otras cosas por detrás, ¿no? El temor, la angustia y la desesperación, y eso en cierta forma hace que los seres humanos bajen su defensa y puedan adquirir otro tipo de enfermedades. Entonces, fíjense, estamos comprobando que las pestes también han sido grandes las que han azotado hay más de 20 pestes que han puesto en riesgo a la vida de la humanidad. Bueno, ¿y qué más le podemos hablar acerca del hambre, no? Fíjese, porque Jesús también mencionaba que habría hambre. Bueno, para no irnos muy lejos, solamente con lo que ocurrió el año pasado con el COVID-19, y con todo lo que representó el confinamiento y que muchas personas perdieron sus trabajos, se estima que el 10% de la población sufrió inseguridad alimenticia en ese año. Y fíjense lo interesante, ahora se estima que hay 811 millones de personas a nivel mundial que se levantan cada día sin saber qué van a comer. ¿Qué van a comer? Eso durante el 2020. Es decir, que son 161 millones de personas más comparado con el 2019. Y también es preocupante porque los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas pretendían erradicar el hambre hasta el 2030, pero de acuerdo con investigaciones y estudios, muchos consideran que no se va a lograr cumplir esa meta, que más allá de todo, para ese año habrán 660 millones de personas que seguirán teniendo hambre. Increíble. Bueno, también aparte del tema de las hambres, hablaba de que habrían terremotos en diferentes lugares.
Cuando yo converso con algunos amigos, siempre me dicen, ¿verdad? No, pero la tierra siempre ha temblado. Sí, es cierto que ha temblado, pero también quise yo ir un poquito más allá. Comencé a buscar información acerca de los terremotos más grandes por lo que ha sufrido la humanidad, entendiéndose como los más de mayor impacto, aquellos que tienen 8.4 en adelante en la escala de Richter. Y bueno, y encontré desde que se ha podido más o menos contabilizar o medir los terremotos, tenemos que han ocurrido 23 grandes terremotos desde el siglo XVII, ¿no? Aun cuando la escala de Richter se desarrolló ya a partir del siglo XX, pero de acuerdo con las evidencias, se puede de todas maneras calcular más o menos la intensidad de estos terremotos. Y resulta que en el siglo XVII hubo un gran terremoto de 8.4 en adelante, en el siglo XVIII hubieron 5 y en el siglo XIX 2, pero fíjense lo que pasó en el siglo XX, en el siglo pasado hubieron 8 grandes terremotos de 8.4 en adelante. Imagínense, solo en el siglo XX se contabilizaron la cantidad de terremotos que ocurrieron durante los 3 últimos siglos, los fuertes terremotos, los grandes terremotos, a eso me refiero. Pero observen qué está pasando en el siglo XXI. Apenas con 21 años transcurridos, ya hemos contabilizado 7 grandes terremotos que en la escala de Richter superan los 8.4 en el siglo XXI. Ahí tenemos lo que pasó en Japón, lo que pasó en Chile y en Asia, en Sumatra, en algunos sitios, ¿verdad? Llevamos 7 grandes terremotos que han ocurrido apenas en el siglo XXI, con 21 años. Es decir, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a los 50, a los 50 años del siglo XXI? Probablemente esta cifra se duplicará o se triplicará. ¿Quién sabe? Bueno, bueno, entonces vemos cómo cada una de las profecías o de las evidencias que Jesús mencionaba se han venido cumpliendo. Esta información no es para que nos asustemos ni nos preocupemos, sino que para que estemos atentos o alerta. Como el mismo Señor Jesús dijo, antes de su venida, Él nos dará señales de que Él se acerca a su venida, que estamos en los dolores de parto, Luego, cuando ocurra el parto, cuando ocurran los dolores grandes, en realidad será cuando ya la humanidad esté atravesando la gran tribulación. Y después ya vendrá Jesús a hacer el juicio a las naciones. Pero hasta que eso pase, debe ocurrir un gran evento que nosotros los que confiamos y creemos en el Señor Jesús, estamos esperanzados, que el Señor vendrá por su iglesia. Pero eso se los contaré más adelante, asimismo después de seguir analizando lo que sigue de Mateo 24, porque ahí todavía nos falta analizar algunas cosas bien interesantes, ¿no verdad? Porque el mismo Jesús menciona en Mateo 24 que muchos tropezarán, que algunos serán engañados, que la maldad se multiplicará y por este motivo el amor de muchos se enfriará. Ya vamos a ver asimismo con información estadística cómo hay evidencia suficiente para darnos cuenta que la maldad que existe en este momento no se compara con lo que antes vivía la humanidad y que siempre que ha habido situaciones a veces con la mitad de lo que está pasando ahorita, el Señor hacía juicio, sí, pero ya lo analizaremos en su debido momento. Hasta eso yo les animo a que sigamos cuidando de nuestra salvación, velando cada día y perseverando hasta el fin, porque solo el que persevera será salvo. Perseverar, unirnos en familia, mantener la unidad, volver a las sendas antiguas, volver a buscar del Señor, buscar de Dios, que Dios sea siempre nuestro primer objetivo en la vida. Porque
¿qué dice la palabra de Dios? Buscad primero al Señor, buscar primero a Dios y todo lo demás viene por añadidura. Bueno, hermanos y amigos queridos, nos vemos hasta un próximo encuentro, donde seguiremos analizando a raíz de la información estadística el cumplimiento de Mateo 24. Un abrazo y bendiciones.